Buenos días, profesora, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 de la asignatura de legislación fiscal venezolana, conformado por mis compañeros Tamara Leal, Víctor Aguilera y este servidor, Kevin Blanco, el cual le vamos a hablar en el día de hoy sobre el tema de los deberes formales tributarios y los deberes formales materiales. Los deberes formales tributarios se definen como la obligación que la ley y las disposiciones reglamentarias a través de las autoridades en la aplicación de las normas fiscales impongan a contribuyentes responsables o terceros para colaborar con la administración aduanera y tributaria en el desempeño de sus cometidos. La verificación de los deberes formales nace con la emisión de la providencia administrativa por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIA, para que va a permitir a través de un procedimiento de verificación y determinación de la revisión, análisis y control de los deberes formales tributarios en el cumplimiento por parte de los sujetos pasivos, tal como lo establece el Código Orgánico Tributario, las leyes, los reglamentos y las demás normas tributarias. Así como lo comenta el Código Orgánico Tributario, lo contempla en su capítulo 2, en el título de los deberes formales de los contribuyentes responsables y terceros. En su artículo 155, entre algunos de los deberes formales tenemos que debe llevar en forma ordenada, oportuna y debida los libros contables, tal como lo establecen los principios de contabilidad generalmente aceptados en cuanto a lo que es el libro diario, libro mayor de inventario, así como los libros de compra y venta, para el momento de una verificación fiscal. La emisión de facturas, ¿verdad?, bien sea en forma manual, formas continuas o máquina fiscal, en los casos que aplican el tipo de empresas, se debe emitir al consumidor final dicha factura, tal como lo establece la providencia 071 de las normas generales de facturación. Mantener en forma visible en cartelera las declaraciones a las fechas fijadas para hacerse, bien sea de impuestos sobre la renta o de impuestos al valor agregado. Mantener en manera vigente y visible en cartelera el registro único de información fiscal. Y como establece el artículo 35, el contribuyente tendrá como plazo máximo de un mes de notificar a la administración tributaria en los casos que sea necesario que haya modificación de los directores administradores de la Asamblea General de Accionistas Socios bajo la acta constitutiva, cambio de domicilio fiscal, nombre o razón social, cambio de la actividad económica, así como también suspender o las actividades económicas, ¿verdad?, en un momento determinado. Bueno, a continuación, mis compañeros. En concordancia a lo que acaba de mencionar nuestro compañero Kelvin acerca de los deberes formales tributarios, nuestra Constitución, en el artículo 133, establece que todos tienen el deber de contribuir con los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Estos impuestos, tasas y contribuciones se encuentran establecidos en los cuerpos normativos inscritos en leyes especiales o leyes específicas, en las cuales se crea una obligación impositiva y se establecen los contribuyentes que estarán obligados a cumplirla, así como todo un esquema de control que coadyuva la percepción dineraria por parte del sujeto activo del acreedor del tributo. Los deberes formales sirven de apoyo para las labores de control del tributo ejercida por la administración tributaria,
a favor del sujeto activo o acreedor del importe fiscal. De tal forma, esto facilita la labor de vigilancia y seguimiento que se efectúa para garantizar el cumplimiento de la obligación material o del pago del tributo. Además, el artículo 156 del Código Orgánico Tributario expresa que los deberes formales deben ser cumplidos en el caso de que la persona natural es por sí misma o por representantes legales o por mandatarios. También expresa que en el caso de las personas jurídicas por sus representantes legales o convencionales. También habla que en el caso de las entidades previstas en el numeral 3 del artículo 22 de este código, por las personas que administren los bienes y en su efecto por cualquiera de los integrantes de la entidad. Otra dice que en el caso de las sociedades conyugales, uniones establece de hecho entre hombre y mujer, sucesión y fideicomiso por su representante, administradores, albacea o fiduciarios o personas que designen los componentes del grupo, en su efecto por cualquiera de los interesados. No cabe duda que los deberes formales tributarios exigen a los contribuyentes un esfuerzo que se traduce en recursos, tiempo, dinero y de administración, que poco o nada se relacionan con su actividad económica productiva. Sin embargo, es necesario reconocer que con ello se logra un mayor control tributario, que en definitiva garantiza una mayor justicia tributaria sustentada en la contribución, que es de todo y para todos. En el caso de los procedimientos de verificación, el artículo 183 del Código Orgánico Tributario habla que en los casos en que se verifique el incumplimiento de deberes formales o de deberes de los agentes de retención y percepción, la Administración Tributaria impondrá la sanción respectiva mediante la resolución que se notificará al contribuyente o el responsable conforme a las disposiciones de este código. De este modo, la fiscalización se dirige a examinar la legalidad, la sinceridad de las operaciones que inciden en la determinación tributaria, por lo que se concretan diversas actuaciones, tales como en visita por parte de los funcionarios debidamente autorizados, citaciones del contribuyente a los fines de proporcionar informaciones o documentos que la Administración considere pertinentes. Luego de haber hablado acerca de los deberes tributarios formales, venimos a hablar ahora acerca de los deberes materiales. Este tipo de deberes se puede definir como las obligaciones impuestas por el Código Orgánico Tributario o por las normas tributarias a los contribuyentes responsables o determinados terceros que son relativos al pago del tributo. Todas las obligaciones tributarias se fundamentan en la máxima constitucionalidad, conforme a la cual toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley, lo que está escrito en el artículo 133 de la Constitución. Un ejemplo de estos pagos puede ser el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado. Los deberes materiales del contribuyente, según el artículo 23 del Código Orgánico Tributario, establece que los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los deberes formales impuestos por el Código Orgánico Tributario o por otras normas tributarias. El contribuyente se trata del sujeto pasivo obligado al pago del tributo y a los deberes formales impuestos por el Código Orgánico Tributario y las normas tributarias. En este sentido, no es suficiente que el contribuyente sea un sujeto pasivo respecto del cual se realice el hecho imponible. Además, la condición de contribuyente recae sobre aquellas personas que la ley tributaria coloque como sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria, quien debe cumplir con otras obligaciones de hacer o de no hacer generadas entre el Estado en sus distintas representaciones del poder público y el contribuyente. En el artículo 40 del Código Orgánico Tributario se establecen las normas de efectuar el pago, determinadas de la siguiente manera. El pago debe ser efectuado por los sujetos pasivos. También puede ser efectuado por un tercero, quien se subrogará a los derechos, garantías y privilegios del sujeto activo, pero no en las plegarias reconocidas al sujeto activo por la condición del ente público. El pago es el modo de extinción normal de una obligación tributaria, ya que la pretensión crediticia del acreedor queda satisfecha completamente una vez efectuado este pago. En cuanto al lugar, fecha y forma de pago, en el artículo 41 del Código Orgánico Tributario se establece que el pago debe efectuarse en el lugar y la forma que indique la ley o, en su defecto, la reglamentación. El pago deberá efectuarse en la misma fecha en que se deba presentar la correspondiente declaración, salvo que la ley o su reglamentación establezcan lo contrario.
Los pagos realizados fuera de la fecha, incluso los provenientes de ajustes o reparos, se considerarán extemporáneos y generarán los intereses moratorios previos al artículo 66 del Código Orgánico Tributario. La Administración Tributaria podrá establecer plazos para la presentación de declaraciones juradas y pago de los tributos con carácter general para determinar grupos de contribuyentes o responsables de similares características, cuando razones de eficiencia y de costo operativos así lo justifiquen. A tales efectos, los días de diferencia entre los distintos plazos no se puede exceder a los 15 días hábiles. Gracias.